En el siguiente video se muestra el simulador de una destilación con recirculación. El problema es el siguiente. Se requiere separar una mezcla que consiste de 7% de acetona, 61.9% de ácido acético y 31.1% de anhídrido acético. Para lograr lo anterior se va a utilizar un sistema de recirculación formado por una columna y su condensador. La columna se diseñó para que produzca una corriente de fondos que no contenga acetona y un destilado que contenga 10% de acetona, 88% de ácido acético y 2% de anhídrido acético. Si se opera la columna de manera que se regrese como reflujo 60% del vapor desprendido en la parte superior, determina el balance de materias si se requiere producir 700 mol de destilado. Entonces procedemos a realizar el simulador en Excel. Entonces procedemos a realizar el dibujo que va a representar el sistema, que sería la columna de destilación con un recirculador. Bueno, ya que tenemos la figura, ahora procedemos a numerar cada una de las corrientes, que sería la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5, con cada una de las fracciones que se daban en el problema. La fracción de cada componente en cada una de las corrientes está representado por X, como se puede ver aquí, la fracción de acetona, de ácido acético y la de anhídrido acético. Y el flujo de cada corriente por una F mayúscula. Aquí está. En el problema nos da la composición en porcentajes. Y para pasarlo a fracción tan solo se divide el porcentaje entre 100 y así obtenemos la composición en fracción. De este caso, la composición de acetona, la fracción de acetona en la corriente 1 va a ser de 0.07, la de ácido acético de 0.619 y la de anhídrido acético de 0.311. Entonces procedemos a realizar un balance general. En este caso se va a realizar como si el proceso fuese una caja negra en la que solo se van a tomar en cuenta las corrientes principales de entrada y salida. En este caso, la corriente de entrada es F1 y las corrientes de salida van a ser F3 y F5. Entonces se va a plantear un balance general de la siguiente manera. Sabemos que en un proceso lo que entra es igual a lo que sale. Entonces vamos a tener, posteriormente vamos a plantear lo que sería el balance por componente en cada una de las corrientes. Para obtener la ecuación que represente el balance de cada componente, se identifica la corriente en la que esté presente dicho componente y se establece una igualdad entre la corriente de entrada en la que se encuentre presente y la corriente de salida. De esta manera, para el acetona se va a tener la siguiente ecuación. La corriente 1 multiplicada por la fracción de la acetona en la corriente 1 va a ser igual a la corriente 3 multiplicada por su fracción en la corriente 3 del acetona, y asimismo se va a realizar para los otros dos componentes. El balance del ácido acético va a ser la corriente 1 multiplicada por la fracción del ácido acético en la corriente 1 va a ser igual al flujo de la corriente 3 por la fracción del ácido acético en esta misma corriente, más la corriente 5 multiplicada por la fracción del ácido acético en la corriente 5, que en este caso no lo tenemos, y asimismo para el anhídrido acético se realiza el balance. Entonces ya con estas ecuaciones nos vamos a dar cuenta cuáles son los datos que tenemos para así poder ir despejando los valores que no conocemos. En este caso del balance de la acetona, conocemos la fracción de la acetona en la corriente 1, la corriente 3 y la fracción de la acetona en la corriente 3. Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar al flujo de la corriente 1, ingresando el despeje en la celda correspondiente a F1. Y sería igual F3 por la corriente, por su fracción en la corriente 3, eso entre la fracción de la acetona en la corriente A, y damos enter, y entonces ya nos va a dar automáticamente el valor de la corriente 1 y va a tener las mismas unidades que la corriente 3. El problema nos dice
que el divisor de flujo va a reflejar el 60% del vapor desprendido en la parte superior, la cual nos da una relación auxiliar que es igual a F4 será igual a 0.6 del flujo de la corriente 2. Y entonces la relación auxiliar nos va a quedar de esta manera. Pero dejándola un poco de lado, nos vamos a centrar en la ecuación del balance general, que de aquí nos podemos dar cuenta que conocemos ya a F1 y a F3, por lo tanto de aquí podemos despejar a F5 y va a quedar de la siguiente manera. F5 será igual a F1 menos F3, entonces tenemos F1 menos F3 y automáticamente nos va a dar el valor de F5. De aquí nos damos cuenta que de la ecuación de balance del ácido acético conocemos todos los datos excepto la fracción del ácido acético en la corriente 5. Entonces de esta ecuación podemos despejar a esa fracción. Y procedemos a ingresar los datos en la celda, que sería igual a F1 por la fracción del ácido acético en la corriente 1 menos la corriente 5 por la fracción del ácido acético en la corriente 5. No, ya me equivoqué. Perdón, aquí es la corriente 3 por la fracción del ácido acético en la corriente 3. Y todo eso lo vamos a dividir entre lo que sería la corriente 5. Entonces sería entre esto. Y damos enter y automáticamente nos va a dar la fracción del ácido acético en la corriente 5. Sabemos que la suma de las fracciones de los componentes nos debe de dar igual a 1, entonces de aquí ya nada más despejamos la fracción del anhídrido acético, que sería 1 menos la fracción del ácido acético, y sería igual 1 menos esto, y también nos tiene que dar la fracción. Y regresando a las ecuaciones auxiliares, de esta manera también tenemos que F3 va a ser igual a 0.4 de F2. Esto por lo que nos decía el problema, que el 60% de lo que viene acá se va a reflujar otra vez a la columna de destilación, entonces por eso es que nos quedan estas relaciones. Y nos damos cuenta que de aquí podemos despejar a F2 para conocer su valor. F2 va a ser igual a F3 entre 0.4 y nos va a dar el valor de F2, que también va a tener las mismas unidades, que sería mol por hora. Entonces, una vez conociendo F2, también podemos conocer a F4 de esta ecuación, despejándola de la misma manera. Entonces tenemos 0.6 por F2 y nos tiene que dar también el valor de F4. Esto con las mismas unidades. Y entonces, ya teniendo el balance, a partir de aquí ya podemos modificar cualquier dato y automáticamente nos tiene que dar, si se cambia algún dato, nos tiene que dar lo mismo. Es decir, si alguno de los datos se llegara a modificar, automáticamente se tiene que modificar todo el balance, ya que todo está relacionado. Veamos entonces, por ejemplo, si cambiamos el flujo de la corriente 3 a 500, automáticamente se van a cambiar todos los demás datos,
Asimismo, si cambiamos alguna de las fracciones, también se tiene que cambiar automáticamente todo. Claro, siempre y cuando recordando que la suma de todas las fracciones de cada componente presentes en la corriente sea igual a 1, es decir, lo que le pongamos aquí no debe de exceder el 1. En caso de que nos dieran valores negativos en cada una de estas, entonces significa que el proceso con las fracciones que estamos proponiendo no es posible o no se puede hacer en caso de que nos salga negativo. Por ejemplo, aquí le cambiamos y vemos que automáticamente se van cambiando cada uno de los valores. Asimismo, para este igual podríamos cambiarlo y nos seguiría cambiando igual el balance. Y así es como se realizaría el simulador de una destilación con recirculación en Excel, una de tantas maneras.